Estás demasiado cerca de Caleb, eso no es propio de mi hijo, dijo mi padre, despidiendo a mi guardaespaldas. Sonreí, entonces iré yo mismo tras él. Sus ojos se entrecerraron, pero yo ya sabía que no renunciaría al amor que lo había cambiado todo. Me llamo Ethan Carter, tengo 24 años y soy el heredero de Carter Trucking, una empresa de camiones que mueve más carga que sentido común por Texas. Mi vida es una carrera, motos a toda velocidad, noches sin fin y esquivar las responsabilidades que mi apellido intenta ponerme encima desde que era un adolescente. Prefiero el rugido de mi Kawasaki roja a las reuniones en la oficina de mi padre. Corro en carreras clandestinas los fines de semana, con un grupo que mi familia ni siquiera sabe que existe. Y entre una curva y otra, colecciono momentos fugaces con hombres y mujeres que no encajan en ninguna categoría. Mi padre finge no saberlo. Prefiere ignorarlo, como si cerrar los ojos borrara la verdad. He aprendido a moverme en este teatro de lujo con un guión mal escrito. Todo cambió un martes cualquiera. Volví de un viaje con mis amigos, con el olor a gasolina todavía en la piel y el casco bajo el brazo. Al llegar a la casa, lo vi, alto, hombros anchos, brazos cruzados, con una mirada que parecía pesar quién era yo en solo 2 segundos. ¿Quién eres?, pregunté, quitándome las gafas de sol. Caleb. Seguridad de tu padre, respondió. Su voz era grave, firme, con un acento que delataba raíces de pueblo y la fuerza de alguien que ha enfrentado cosas peores que un chico rico con una moto. Sonreí de lado. ¡Qué honor, Caleb! ¿Me seguirás hasta el baño o solo hasta la puerta del infierno? No sonrió. Me miró de arriba abajo, como si ya supiera algo que yo aún no entendía. Solo estoy aquí para proteger lo que vale, dijo. Entonces tendrás trabajo, porque soy un peligro con patas. No sé si puso los ojos en blanco o fue solo el sol reflejándose en sus pestañas. Pero supe algo en ese instante, este tipo no sería solo otro empleado. Era de esos que cambian el aire a su alrededor, y yo vivo para ese tipo de desafíos. Esa noche, en la cena, mi padre lo presentó con ese orgullo de empresario que cree que todo se resuelve con un buen contrato. Es militar, especialista en seguridad personal, dijo, como si estuviera mostrando un trofeo. Yo solo podía pensar en cómo Caleb respiraba, tranquilo pero firme, como si cada inspiración fuera un desafío. Después de la cena, lo crucé en el pasillo. ¿También querrás un informe de mis salidas?, le solté. Se acercó un paso. Solo si es para saber dónde no debo dejarte solo. Miedo de qué, de a quién pueda lastimar o de quién pueda lastimarme. Lo dijo sin mirarme, siguiendo su camino, pero sus palabras cayeron como una chispa en gasolina. El juego había comenzado, y Caleb era el tipo de hombre que no se doblega fácil. Pero yo no le temo a lo que parece irrompible. Él era la curva más peligrosa que había encontrado, y yo no iba a frenar. Caleb se convirtió en mi sombra, pero no del tipo que asusta, sino del que observa, calcula, espera. Estaba en cada paso que daba, no invasivo, sino estratégico. Si salía a entrenar con la moto, él ya estaba en la entrada, brazos cruzados, gafas oscuras, como si supiera a dónde iba antes de que yo lo decidiera. Si volvía tarde, aparecía desde un rincón de la casa, con esa mirada que me juzgaba y absolvía al mismo tiempo. Mi padre lo llamaba eficiencia, yo lo veía como un desafío silencioso. Y, la verdad, me encantaba. Al tercer día, decidí probar sus límites. Bajé a la cocina a propósito, con el pelo húmedo y una camiseta ajustada, moviéndome con la calma de quien sabe que está siendo observado. Caleb estaba allí, hablando con la cocinera. Cuando pasé, sus ojos me siguieron, pero no se inmutó. ¿Siempre andas así por la casa?, preguntó, con un tono que era más advertencia que curiosidad. Es mi casa, respondí, encogiéndome de hombros. ¿Siempre miras así? No respondió, pero un músculo en su mandíbula se tensó, y por un segundo vi una grieta en su fachada. Fue suficiente para saber que había terreno que explorar.
Mi padre se fue de viaje por 3 días a una reunión en Dallas, dejándome con un portate bien y a Caleb a cargo. Esa noche, no pude resistir la tentación. Bajé a la cochera a medianoche, sabiendo que él estaría cerca. Lo encontré sentado en un banco, teléfono en mano, como si me esperara. ¿Sigues trabajando?, pregunté, apoyándome contra la pared. Estás en mi perímetro, dijo, levantándose. Se acercó, lo suficiente como para que el espacio entre nosotros vibrara. Eres un problema, Isen, murmuró, su voz baja, casi peligrosa. Y tú tienes miedo de admitir que te gusta, repliqué. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos, y juro que vi un destello de algo que no era control. Estás jugando con fuego, dijo, dando un paso atrás. Entonces que queme, respondí. No dijo más, solo se dio la vuelta, pero sus hombros estaban tensos, como si peleara consigo mismo. La tensión creció como un cable a punto de romperse. Un día, en la piscina, me senté en el borde, dejando que el agua reflejara mi intención. Sabía que él pasaría por ahí. Cuando apareció, hablando por teléfono con alguien del equipo de seguridad, sus ojos se detuvieron en mí más de lo necesario. Colgó y se acercó. ¿Siempre haces esto?, preguntó, agachándose a mi lado. Solo cuando sé que estás mirando, dije, con una sonrisa torcida. Se puso de pie, pero no antes de que notara el leve temblor en su mano. Sal de ahí antes de que te ahogues en tu propio juego, dijo, y se fue. Pero esa chispa entre nosotros ya no era solo un juego, era un incendio que ninguno podía apagar. El juego con Caleb llegó a su punto de quiebre en una carrera nocturna. Mi padre seguía en Dallas, y él me llevó en su camioneta negra, un SUV blindado que parecía gritar control. El silencio dentro del vehículo era denso, sus manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera. Yo jugaba con mi teléfono, pero mi atención estaba en él, en la tensión de sus brazos, en el peso de lo no dicho. Al llegar al evento, me incliné hacia él. ¿Vienes conmigo?, pregunté. Negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. Estaré aquí cuando vuelvas, respondió, y esas palabras se sintieron como una promesa. La carrera fue un borrón de adrenalina y luces, pero mi mente estaba en Caleb. A las 2 de la madrugada, volví a la SUV. Él seguía ahí, esperando, con esa calma que me volvía loco. Subí al asiento del copiloto, el corazón acelerado. Sube conmigo, susurré, sin rodeos. No dijo nada, solo apagó el motor y me siguió. En mi habitación, con la casa sumida en la oscuridad, todo explotó. Me acerqué, y él no se apartó. Su boca encontró la mía, primero contenida, luego urgente, como si hubiera estado conteniendo un huracán. Sus manos sujetaron mis hombros, y por un momento, el mundo dejó de existir. Cuando nos separamos, su voz era un murmullo ronco. Te lo advertí, Isen. Sonreí. Y no escuché. A la mañana siguiente, desperté solo. No había nota, solo el eco de su toque en mi piel. Bajé a desayunar, y ahí estaba mi padre, de vuelta, con una mirada que cortaba como vidrio. Tú y Caleb están muy cerca, ¿no?, dijo, sin levantar los ojos de su café. Mi estómago se apretó. Solo hace su trabajo, respondí, tratando de sonar casual. Me miró fijo. ¿Solo trabajo? No era una pregunta, era una trampa. No dije más, pero el aire en la sala se volvió pesado, como si alguien hubiera encendido una mecha. Esa tarde, todo se derrumbó. Uno de los empleados de la casa, un tipo que siempre estaba en la cochera, me vio salir con Caleb detrás y soltó un comentario: son como sombra y reflejo, ustedes dos. No fue malintencionado, pero sus palabras eran una chispa en un cuarto lleno de pólvora. Para el mediodía, Caleb ya no estaba. Mi padre lo había enviado a otro trabajo, sin explicación, sin despedida. Me sentí traicionado, no solo por mi padre, sino por el mundo que me obligaba a esconderme. Subí a mi moto y manejé sin rumbo,
el viento golpeándome, pero no podía dejar atrás la rabia. No era solo por Caleb, era por mí, por vivir a medias, por callar quién era para mantener la paz. En un momento, frené en un camino desierto y me quité el casco. No iba a dejar que esto terminara así. No esta vez. La rabia me llevó a la carretera, pero el dolor me hizo buscar a Caleb. No podía dejar que terminara así, con el arrancado de mi vida como si nunca hubiera importado. Después de horas manejando sin rumbo, paré en un puesto de gasolina, el olor a combustible mezclándose con mi frustración. Saqué el teléfono y le escribí, dime dónde estás. Su respuesta llegó al anochecer, breve y directa, Rancho El Sol, a 1 hora de Lübeck. Seguridad privada. Sin pensarlo, subí a la moto y manejé hasta allí. El rancho era un lugar sencillo, rodeado de campos abiertos y un portón de hierro oxidado. Toqué el claxon y esperé. Caleb apareció, caminando con esa postura firme que nunca perdía. Me vio y se detuvo, cruzando los brazos, no como barrera, sino como si quisiera contener algo dentro de sí. ¿Viniste?, dijo, su voz más suave de lo que esperaba. Tuve que hacerlo, respondí, bajando de la moto. No voy a dejar que esto termine porque otros decidan por nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo vi al Caleb que había sentido en aquella noche, vulnerable, pero real. Este mundo no lo hace fácil, Isen, dijo, dando un paso hacia mí. Entonces lo hacemos nuestro, contesté. No respondió con palabras. Me tomó del brazo y me llevó a un lado del rancho, lejos de las luces. Allí, bajo un cielo lleno de estrellas, hablamos. No es solo por tu padre, dijo. Es este lugar, esta gente. Si se sabe, pierdo mi trabajo, mi vida aquí. Y tú sigues siendo el hijo de Carter Trucking. Lo miré fijo. No quiero ser ese hijo. Quiero ser yo, contigo. Suspiró, y en ese suspiro había miedo, pero también verdad. Me acercó a él, su mano en mi nuca, y nos quedamos así, sin promesas, solo con la certeza de que no podíamos seguir huyendo de lo que sentíamos. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví a casa, pero no era el mismo. La tensión con mi padre creció, sus miradas eran preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. Una mañana, durante el desayuno, rompió el silencio. Caleb ya no trabaja para nosotros. Espero que entiendas por qué. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Entiendo que sigues fingiendo que no me ves, dije, levantándome. Si no puedes aceptarme, no soy yo quien tiene que cambiar. Salí sin esperar su respuesta, pero sus palabras me persiguieron todo el día. Esa noche, en la cochera, tomé una decisión. Volví a escribirle a Caleb, no voy a esconderme más, ¿estás conmigo? Su respuesta llegó al amanecer, siempre estuve, pero ahora es tu turno de elegir. Supe entonces que no se trataba solo de él o de mí. Era sobre enfrentar un mundo que nos quería en silencio y decidir si valía la pena hablar en voz alta. La decisión de no esconderme más me llevó de vuelta al rancho de Caleb. Llegué al amanecer, el motor de mi moto rugiendo contra el silencio de los campos. Él estaba en la verja, esperándome, como si supiera que no me rendiría. Bajé de la moto y caminé hacia él. Estoy aquí para quedarme, dije, sin rodeos. Caleb no respondió de inmediato, solo me miró, sus brazos relajados por primera vez. ¿Estás seguro?, preguntó. Nunca estuve tan seguro, respondí. Abrió la verja y caminamos juntos hasta una vieja veranda de madera. Nos sentamos, el aire fresco trayendo el olor a tierra húmeda. Renuncié a fingir, dije. Hablé con mi padre. Le dije que te amo y que no voy a vivir su guión. Caleb desvió la mirada, pero no por rechazo, era como si estuviera procesando algo demasiado grande. Tuve miedo, Isen, admitió. Miedo de que esto fuera solo un impulso tuyo. Miedo de que te arrepintieras. El único arrepentimiento sería perderte, respondí. Su mano encontró la mía,
y en ese toque supe que el juego había terminado. Ahora éramos solo nosotros, eligiendo ser reales. Un año después, todo cambió, pero no de la forma que el mundo esperaba. Me uní a Carter Trucking, no como el heredero que mi padre soñaba, sino como alguien que quería transformar el lugar donde crecí. Empecé proyectos para jóvenes de comunidades marginadas, impulsando programas de inclusión que hicieron que mi padre frunciera el ceño, pero también que me mirara con algo nuevo, respeto. Caleb siguió trabajando en seguridad privada, en proyectos más pequeños, más tranquilos. Nos mudamos a una casa modesta a las afueras de Lubbock, con un patio grande y una veranda donde pasamos las noches hablando o simplemente existiendo juntos. La primera vez que Caleb vino a una de mis carreras, se quedó a mi lado, no en las sombras. Los murmullos llegaron, claro, pero los ignoramos. Reíamos, tomados de la mano, porque el ruido del mundo no era más fuerte que nuestra paz. Mi padre tardó en entender, pero dejó de fingir que no veía. Nunca dijo estoy orgulloso, pero sus silencios ya no eran reproches. Era un comienzo. No todo fue fácil. A veces, el eco de los prejuicios volvía, una mirada en la calle, un comentario suelto en el trabajo. Pero Caleb me enseñó que la valentía no es gritarle al mundo, sino sostener lo que importa en el silencio. Cada mañana, al compartir el café, o cada noche, cuando él apoyaba la cabeza en mi pecho y preguntaba, ¿imaginaste esto, Isen? Yo respondía con la verdad, lo soñé, pero vivirlo es mejor. Porque el amor no necesita reflectores, solo necesita ser cierto. Y nosotros lo éramos. Si esta historia te tocó, ¿cruzarías la línea por lo que hace latir tu corazón? Comparte, suscríbete, activa la campana y déjanos un comentario. Estas historias son para quienes viven en voz alta.